Dicen que el miedo más profundo de un ser humano es morir solo, pero hay algo mucho más aterrador. Ver cómo la única alma que te ama incondicionalmente se sacrifica para que tú puedas vivir un día más. En un rincón olvidado de Alaska, un silencio sepulcral fue roto por un rugido que heló la sangre de todo un pueblo. Lo que hizo este perro no fue solo enfrentar a un oso de 300 kilos, fue reescribir la definición de lealtad. Y cuando veas lo que descubrieron después del ataque, entenderás por qué hasta los corazones más duros de la aldea terminaron quebrados en llanto. Aviso legal. Este vídeo es una reconstrucción narrativa basada en relatos y puntos de vista personales. No representa una verdad absoluta ni un informe periodístico verificado, sino una historia diseñada para la reflexión y el entretenimiento educativo. Hay un viejo dicho en Alaska que dice: el bosque no te odia, pero tampoco te ama. El bosque simplemente te pone a prueba. Pero, ¿qué pasa cuando esa prueba no es para ti, sino para el único ser que te mantiene atado a la vida? Imagina ver a la muerte a los ojos, sentir su aliento caliente y pestilente, y en el último segundo ver cómo tu mejor amigo se lanza a sus fauces para comprarte un minuto más de existencia. John, un veterano de guerra olvidado por el sistema, creía que ya había visto todo el horror del mundo. Estaba equivocado. Lo que sucedió en ese sendero helado cambió la biología de su perro y la anatomía moral de todo un pueblo. Quédate, porque cuando descubras lo que la gente de la villa encontró en la nieve y lo que hicieron después, entenderás por qué esta historia ha hecho llorar a miles. Y no es solo tristeza, es algo mucho más poderoso. Bienvenidos. Antes de entrar en el bosque, necesito que entiendas quién es John. No puedes entender el sacrificio si no entiendes a quién estaban salvando. John no era simplemente un anciano. Era un hombre que había construido una fortaleza alrededor de su corazón. Imagina vivir con un ruido constante en la cabeza, el ruido de recuerdos de una guerra que terminó hace 50 años, pero que para ti sigue ocurriendo cada vez que cierras los ojos. John se mudó a Talkeetna, Alaska, buscando una sola cosa: silencio. Vivía en una cabaña donde el invierno dura 8 meses. Para sus vecinos era el gruñón del kilómetro 4. Nadie sabía que por las noches John revisaba 3 veces las cerraduras, no por miedo a los ladrones, sino por miedo a sus propios fantasmas. La soledad es adictiva, pero también es corrosiva. Te va comiendo por dentro hasta que olvidas cómo suena tu propia voz. Aquí es donde entra la curiosidad biológica. ¿Sabías que el aislamiento social activa las mismas zonas del cerebro que el dolor físico real? John estaba doliendo todo el tiempo, hasta que apareció Buck. Buck no era un perro de raza pura, ni tenía papeles. Era una mezcla caótica de pastor alemán y husky, un accidente genético que resultó ser la medicina perfecta. Si te apasionan estas historias de conexión profunda, suscríbete ahora mismo al canal. Estamos construyendo una comunidad de amantes de los animales y la historia. Y por favor, pausa un segundo y escribe en los comentarios: ¿desde qué ciudad y país nos estás escuchando? Quiero saber hasta dónde llega el aullido de Buck hoy. Hablemos de la química de la lealtad. Durante 3 años, John y Buck desarrollaron un lenguaje sin palabras. Los científicos llaman a esto sincronización límbica. Cuando John tenía un episodio de ansiedad antes de que le temblaran las manos, Buck ya estaba ahí, empujando su hocico húmedo contra la palma de John. No era entrenamiento, era intuición. La rutina era sagrada. A las 6:00 a.m., café negro. A las 7:00 a.m., revisar la leña. A las 4:00 p.m., la caminata. Ese martes de noviembre, el clima en Alaska era engañoso. El cielo estaba de un azul cristalino, pero el aire cortaba como cuchillas de afeitar. Es importante notar esto.
Los osos grizzly en esta época están en lo que se llama hiperfagia. Comen sin parar, desesperados por calorías antes de la hibernación. Están irritables, ansiosos y territoriales. John no lo sabía, pero al atarse las botas esa tarde estaba firmando un contrato con el destino. Buck estaba inquieto. ¿Has notado alguna vez cómo los perros miran a la nada antes de que suceda algo malo? Tienen 300 millones de receptores olfativos comparados con nuestros 6 millones. Buck olía algo que para John era invisible. Olía a muerte antigua, a almizcle y a sangre seca. Pero John, confiado en su rutina, abrió la puerta. «Vamos, chico», dijo. Y Buck, a pesar de su miedo instintivo, cruzó el umbral. Porque para un perro, el lugar más seguro no es una casa, es al lado de su humano. Caminaron 2 kilómetros. El bosque de abetos era un catedral de nieve. Normalmente se escuchan ardillas, cuervos, el crujir del hielo. Pero ese día, nada. El silencio en la naturaleza es la alarma más fuerte que existe. Significa que los depredadores están cerca. John, con su rodilla mala y su mente perdida en el pasado, no se dio cuenta de que Buck había dejado de orinar en los árboles. El perro estaba en modo de combate, orejas pegadas al cráneo, cola baja, caminando en círculos cerrados alrededor de John. Estaba creando un perímetro de seguridad. Llegaron a un recodo del río, una zona ciega rodeada de arbustos densos. Aquí voy a hacer una pausa para explicarte algo sobre los osos grizzly. No son como en las caricaturas. Son máquinas biológicas diseñadas para matar. Pueden correr a 50 km/h, más rápido que un caballo de carreras en distancias cortas. Sus garras miden 10 centímetros como cuchillos de carne. De repente el viento cambió, y con el viento llegó el sonido, un resoplido profundo, cavernoso, como si la tierra misma estuviera respirando con dificultad. A menos de 15 metros, los arbustos explotaron. No hubo aviso, no hubo tiempo. Una madre grizzly de unos 280 kilos salió de la maleza. John se congeló. Es un mito que te haces el muerto y ya está. En ese momento, el cerebro reptiliano de John se apagó. Vio los ojos pequeños y negros del oso, fijos en él. El animal se levantó sobre sus patas traseras, bloqueando el sol, una torre de músculo y furia. En este punto, la mayoría de los perros habrían huido. Es instinto de supervivencia básica, pero Buck tenía algo defectuoso en su instinto, o tal vez algo perfecto. Su lealtad superaba a su miedo. Antes de que el oso pudiera dejar caer su peso sobre John, una mancha marrón y negra cruzó el aire. Buck no atacó las patas, fue directo al cuello. Imagina la locura de esto, un perro de 35 kilos contra un monstruo de casi 300. Buck sabía que no podía ganar, no estaba peleando para ganar, estaba peleando para distraer. El impacto fue brutal. El oso rugió, un sonido que se escuchó a kilómetros, sacudiéndose a Buck como si fuera un juguete de trapo. John, liberado de su parálisis por el horror, intentó gritar, intentó buscar su rifle que había dejado en casa por primera vez en años. Error fatal. Buck fue lanzado contra un tronco. Se escuchó el chasquido seco de huesos rompiéndose. Cualquiera se hubiera quedado ahí, pero Buck se levantó. Cojeando, escupiendo sangre, volvió a lanzarse. Mordió el hocico sensible del oso. El oso, confundido por esta furia suicida y quizás dolorido en su nariz, su punto débil, vaciló. Miró a John, luego miró al perro ensangrentado que le ladraba con una ferocidad demoníaca. Los depredadores hacen cálculos de energía. ¿Vale la pena esta comida el costo de la pelea? El oso decidió que no. Bufó, giró y desapareció en el bosque con la misma rapidez con la que llegó. El silencio volvió, pero ahora estaba manchado de gemidos. John se arrastró hasta Buck. El perro estaba destrozado. Su costado estaba abierto
Respiraba con un silbido húmedo que indicaba un pulmón perforado. Aquí vemos la verdadera transformación de John, el hombre que odiaba al mundo, el hombre que no sentía nada, sintió cómo se le rompía el corazón en 1000 pedazos. No tenía teléfono, no tenía vehículo cerca, tenía que cargar a su amigo. 35 kilos de peso muerto sobre nieve profunda, con una rodilla artrítica, durante 2 kilómetros. John cuenta que no recuerda el dolor físico, solo recuerda hablarle a Buck. No te vayas, no te atrevas a irte, aguanta, soldado. Le hablaba como a sus compañeros en Vietnam. Lloraba lágrimas que llevaban décadas congeladas. Llegó al pueblo al anochecer. Parecía un espectro, cubierto de la sangre de su perro, gritando frente a la clínica veterinaria cerrada. Y aquí es donde la historia da el giro que hizo llorar a la villa. La gente no salió a mirar por morbo. Al ver a El Gruñón destrozado, vieron su humanidad por primera vez. El doctor Evans abrió la clínica. La operación duró toda la noche. John se sentó en el suelo de la sala de espera, negándose a una silla, con la cabeza entre las rodillas. Y poco a poco, la sala se llenó. La señora de la panadería trajo café. El mecánico trajo una manta. Se sentaron con él. Nadie hablaba. Solo estaban ahí. Esa noche, John dejó de ser un extraño. El sufrimiento compartido crea comunidad. Antes de contarte el final, recuerda suscribirte. Estamos a mitad de camino y lo que viene es la parte más humana de todas. Y cuéntame, ¿qué harías tú por tu mascota en una situación así? Al amanecer, el doctor Evans salió. Buck estaba vivo. Mal herido, con cicatrices permanentes, perdería la movilidad total de una pata trasera, pero vivo. John sollozó. Pero entonces vino la realidad fría, la factura. Cirugía de emergencia, transfusiones, medicamentos, eran miles de dólares. John vivía de una pensión mínima. Bajó la cabeza avergonzado, preguntando si podía limpiar las jaulas o trabajar para pagar la deuda en los próximos 10 años. La recepcionista le sonrió con ojos llorosos y le entregó una caja de zapatos. No tienes deudas, John. Durante la noche, mientras operaban a Buck, la noticia corrió por el pueblo. El perro que enfrentó al oso. La historia se viralizó localmente. La gente no solo veía a un perro, veían el valor que todos aspiraban tener. En la caja había billetes arrugados, cheques, monedas de los niños del colegio. Habían reunido el triple de lo necesario. John leyó una nota que decía: Buck nos salvó a todos un poco anoche al recordarnos lo que es el amor. Esto es lo menos que podemos hacer. Buck vivió 5 años más. Se convirtió en el perro más famoso de Talkeetna. Caminaba cojeando, siempre al lado de John, que también cambió. John empezó a saludar. Empezó a ir a las cenas del pueblo. El oso no mató a nadie ese día, pero sí mató al viejo John amargado. El sacrificio de Buck rompió la coraza del veterano y, a su vez, unió a una comunidad dispersa. Esta historia nos deja con una verdad incómoda pero hermosa. A veces necesitamos ver la pureza de un animal para recordar nuestra propia humanidad. Los perros no dudan, no calculan, no piden recibos, simplemente aman. Y tal vez, solo tal vez, nuestra misión sea intentar merecer ese amor, aunque sea por un día. Si has llegado hasta aquí, sé que tienes un corazón que entiende este lenguaje. No dejes que la emoción se termine aquí. He preparado otro vídeo que aparece ahora en tu pantalla sobre un gato que detectó una enfermedad en su dueña antes que los médicos. Es increíble lo que pueden hacer. Haz clic ahí, es vital que lo veas. Suscríbete para más historias que importan. Nos vemos en el siguiente video.